¿Quieres aprender a dibujar y animar el cabello en Clip Studio Paint? Para lograr una sencilla pero muy linda animación, en este video te muestro todo el proceso paso a paso para que tú también lo puedas lograr. Vamos a Archivo, Nuevo y elegimos la primera opción, la opción de Ilustración. Le cambiamos el nombre al archivo y va a ser del tamaño de 4K. En preajuste podemos seleccionar el tamaño 4K, pero en resolución lo vamos a cambiar a 300, todo tal cual como se ve en pantalla, y le damos a Aceptar. Y tenemos creado el proyecto. La capa que viene por defecto le podemos cambiar el nombre a Sketch y guardamos el proyecto en el botón Guardar de la parte superior. Vamos al icono de Clip Studio y activamos Cambiar al modo sencillo. Y acá tenemos la interfaz del modo sencillo. Como pueden ver, tenemos el panel de las herramientas y el panel de las capas. Es una interfaz mucho más limpia para que podamos dibujar. Elegimos la herramienta de lápiz para hacer el boceto de la chica que vamos a animar. Va a ser una chica que va a estar sentada mirando hacia el cielo y va a estar de perfil. Entonces este es el diseño de la chica, bastante sencillo. Ahí lo tenemos, hemos dibujado a la chica y ahora simplemente una vez hemos finalizado volvemos a cambiar al modo estudio. Como recordarán, este es un documento de ilustración, pero vamos a hacer una animación. Para ello vamos a ir al menú Ventana y activamos Línea de tiempo. Y acá, por ejemplo, creamos una nueva línea de tiempo con los siguientes parámetros. Tasa de fotogramas en 24 y duración también va a ser en 24 fotogramas. Todo tal cual como se ve en pantalla y vamos a darle al botón Aceptar. Y hemos creado la línea de tiempo para animar. Vamos a la línea de tiempo y creamos una nueva carpeta de animación. Le cambiamos el nombre a línea de animación. Y acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es la línea de acción del movimiento del cabello. Creamos un nuevo cel de animación en el fotograma 1 y con la herramienta plumilla podemos comenzar a hacer la línea de acción del movimiento del cabello. Simplemente va a ser una línea. El punto lo vamos a hacer desde la cabeza sobre la oreja y va a ser este tipo de línea. Aquí va a estar el primer dibujo. El segundo dibujo, como pueden ver, va a seguir el movimiento del primer dibujo, pero esta vez la curva va a ser un poco más pronunciada hacia arriba, solo un poco. En el siguiente dibujo lo que vamos a hacer es hacer la curva aún más pronunciada, bajando un poco, pero al finalizar la curva que esté un poco más arriba. La siguiente va a ser de esta forma y el siguiente dibujo también va a ser totalmente curvo, de esta manera. Y vamos a seguir avanzando con el siguiente dibujo y vamos a hacerlo de esta manera. Como pueden ver, es bastante sencillo hacer el movimiento principal del cabello. Por último tenemos esta línea, la cual nos va a ayudar a hacer que la curva tienda a recuperar el movimiento natural. Tiene que ser un movimiento suave. Ningún movimiento recto, tiene que ser solamente líneas curvas. Y es así como hemos finalizado con la animación de la línea de acción del cabello de la chica. Y ahora lo vamos a comprobar con la herramienta Play. Como pueden ver, se ve de esta manera. Se ve un movimiento natural, suave, perfecto para guiarnos para hacer la animación del cabello. Por último, en el panel de capas vamos a seleccionar la animación y cambiamos a un color rojo en cambiar color de paleta. Vamos a ir a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación. Le cambiamos el nombre a animación. Y acá vamos a hacer lo siguiente, no crearemos un nuevo cel de animación, sino que una nueva carpeta de capas. Y a esa nueva carpeta de capas le agregaremos tanto capas rasterizado como capas vectoriales, las cuales van a ser las siguientes. Sketch, color, sombra, luz, línea de sombra y la línea de la animación. Seleccionamos la capa Sketch y seleccionamos la herramienta del lápiz. Vamos a hacer el primer dibujo de la animación en el fotograma 1. Va a ser de esta forma. Como pueden ver, guiándonos por la línea de acción que hicimos anteriormente, el dibujo queda perfecto. Avanzamos entonces al último fotograma de la animación, activamos Specificar Cells y seleccionamos el dibujo 1 para hacer un loop perfecto. Vamos al dibujo 4, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre a 4 para respetar el orden, seleccionamos la capa Sketch, activamos el papel cebolla y vamos a hacer el segundo dibujo de nuestra animación, ubicado en el fotograma 4.
de esta manera, guiándonos por la línea de acción, y si queremos también podemos activar el papel cebolla para ver el dibujo anterior. Ahí lo tenemos. Vamos a continuar avanzando en la animación al fotograma 7. Creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa Sketch y al igual como lo hicimos con los dibujos anteriores, guiándonos por la línea de acción, vamos a hacer este nuevo dibujo. Podemos ir agregando los detalles y como pueden ver el cabello se ve genial. Avanzamos al fotograma 10, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa Sketch y hacemos este nuevo dibujo. Les insisto, con lo mismo, guiándonos por la línea de acción que hicimos anteriormente, el dibujo va a quedar genial. Avanzamos al fotograma 13, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa Sketch y hacemos este nuevo dibujo. Recuerden siempre que vamos a ir respetando el mismo orden de los fotogramas de la línea de acción que hicimos anteriormente. Avanzamos al fotograma 16, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre y hacemos este nuevo dibujo. Como pueden ver, es bastante sencillo de hacer si hacemos una buena planificación de nuestra animación. Vamos al fotograma 19, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa Sketch y hacemos este nuevo dibujo del cabello de la chica. De esta manera. Como pueden ver, se va viendo genial. Por último, vamos a hacer el dibujo del fotograma 22, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa Sketch y guiándonos por el dibujo anterior y posterior, vamos a hacer el dibujo del fotograma 22 para que quede un loop perfecto. Ahí lo tenemos. El último fotograma lo vamos a eliminar ya que no lo vamos a necesitar más. Fue solamente una guía. Y acá tenemos la animación de la chica. Como pueden ver, el boceto del cabello se ve realmente genial. Por último, si queremos, desactivamos la línea de acción para solamente ver la animación del boceto totalmente limpia. También le podemos cambiar el color en cambiar color de paleta para saber identificar la animación que hemos realizado. Y le damos a play y como pueden ver, esta es la animación que hemos logrado. Se ve suave y el cabello se ve muy natural. Algo realmente genial que hemos podido hacer siguiendo el paso a paso que les he ido enseñando en este tutorial. Seleccionamos la capa Sketch del cuerpo de la chica y activamos cambiar color de capa. Y lo que vamos a hacer acá es crear diferentes capas al igual como lo hicimos con la animación del cabello, solamente en la zona del cuerpo. Vamos a hacer una carpeta del cuerpo de la chica, ya que va a ser la zona fija de la animación. Seleccionamos la capa línea, que es una capa vectorial, y activamos la herramienta plumilla en subherramienta G real o la subherramienta que ustedes quieran. Y ahí tenemos lista la línea del cuerpo fijo de la chica. Y como pueden ver acá, vamos a ir haciendo lo mismo con los dibujos de la animación del cabello. Seleccionamos la capa Sketch, cambiamos el color de capa. Si queremos le bajamos la opacidad y vamos a ir seleccionando la capa de la línea, que es una capa vectorial, para ir haciendo la limpieza de nuestra animación. En esta ocasión van a ser solamente los cabellos que se encuentran en la parte delantera. Lo que vamos a hacer acá es simplemente duplicar esta misma animación que es el boceto con botón derecho, duplicar capa, y esta capa la vamos a poner por debajo de el cuerpo fijo de la chica y le vamos a cambiar el nombre para saber identificarlos como cabellos delanteros y cabellos traseros. Entonces acá simplemente vamos a ir haciendo la limpieza de la animación por partes. Como pueden ver acá, vamos a ir seleccionando, por ejemplo, la animación del cabello de la parte de atrás y vamos a ir haciendo la limpieza de esta manera. Seleccionando la capa línea, que es una capa vectorial, y simplemente vamos a ir haciendo la limpieza de los cabellos que se encuentran en la parte de atrás. Vamos a hacer esto por separado. Entonces así vamos a ir haciendo la limpieza de la animación de la mejor manera. Y posteriormente al pintar va a ser mucho más sencillo de hacer. Ahí lo tenemos por separado. Avanzamos al dibujo 4 de la animación. Seleccionamos entonces la capa Sketch, cambiamos el color de capa y vamos a bajarle la opacidad. Y acá simplemente, como lo hicimos con el dibujo 1, es hacer la limpieza de los cabellos de la parte delantera y de la parte trasera por separado, en cada uno de los dibujos de la animación, para lograr el siguiente resultado. Como pueden ver, la animación está totalmente limpia y se ve genial. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar en el panel de capas todas las capas Sketch y las vamos a desactivar para que no sean visibles, para que así solamente podamos ver la línea limpia de la animación de la chica.
Ahora activamos Play para ver la previsualización de nuestra animación con la línea totalmente limpia. Como pueden ver, es una animación hermosa, suave y que se ve genial. Ahora vamos a hacer la línea de sombra de la animación. Entonces, por el momento vamos a desactivar la animación de los cabellos y en el cuerpo fijo de la chica volvemos a activar la capa Sketch y seleccionamos la capa línea de sombra y cambiamos a un color magenta para que haga un buen contraste entre el color negro y el color magenta. Como pueden ver, hemos realizado la sombra del cuerpo fijo de la chica. La luz va a venir de la parte izquierda, como lo dibujé en la parte superior. Y vamos a ir haciendo lo mismo en cada uno de los dibujos de la animación del cabello que hicimos anteriormente. Recuerden que los cabellos están por separado, por lo cual vamos a tener que hacerlo en dos carpetas de animación diferentes. Pero no es nada complicado, es simplemente seguir el movimiento del cabello haciendo la sombra de esa manera. Como pueden ver, es una animación sencilla pero que se ve genial. En los assets de Clip Studio vamos a descargar la siguiente paleta de colores. Como pueden ver acá se está descargando y una vez se ha descargado la tenemos disponible en la ventana de material, en la zona de las descargas. La seleccionamos y en la parte inferior, como pueden ver, podemos activar pegar el material seleccionado. Le damos a aceptar y ya está disponible la paleta de color para que la podamos ir seleccionando en la zona del color. Vamos a ir seleccionando uno de los colores y con la herramienta relleno, en subherramienta referir a otras capas, recuerden también activar escalado de área y referencia múltiple para poder pintar con un solo clic sin ningún problema. Vamos a comenzar primero por el cuerpo fijo de la chica seleccionando los otros colores desde la paleta de colores que descargamos anteriormente y es así como vamos a ir pintando de esta manera a la chica en su cuerpo fijo, para posteriormente pasar a la animación del cabello. Entonces acá, por ejemplo, ya tenemos el cuerpo fijo, vamos a desactivar la línea de sombra del cuerpo fijo y vamos a ir activando la animación del cabello para ir pintando esa zona. Acá va a ser un poco complicado ya que tenemos bastante detalle, pero simplemente tomándonos el tiempo que sea necesario para pintar tranquilamente todas las zonas del cabello va a ser mucho mejor. Yo les recomiendo primero comenzar por el color base y luego pasar a pintar el color de la sombra del cabello de la chica, ya que así se van a evitar ciertas complicaciones, ya que al tener bastantes detalles y muchas líneas puede que se complique un poco el proceso, pero si lo hacen en orden va a ser bastante sencillo de realizar. Ahí lo tenemos y una vez hemos finalizado, simplemente lo que tenemos que hacer es en la animación del cabello ir desactivando la capa línea de sombra para que solamente sea visible el color, para posteriormente ver la previsualización de la animación a todo color, logrando el siguiente resultado. Fíjense que se ve realmente genial. Vamos a ir a la ventana de material en la zona de la búsqueda y vamos a escribir la palabra cielo. Y vamos a elegir uno de los materiales que hayamos descargado de Clip Studio Paint. En mi caso voy a elegir este cielo, lo tomo y lo arrastro a la zona de trabajo y lo voy a escalar con el comando Control T y lo voy a adaptar de la mejor forma a la escena de animación. Por ejemplo, acá tengo este sol, el cual lo voy a adaptar al igual como lo hice anteriormente para simular de dónde vendría la luz en la animación. Ahí lo tenemos, le damos a Enter y tenemos esta siguiente animación, la cual se ve genial, pero podemos hacerla aún mejor. Para ello vamos a ir al panel de capas y vamos a seleccionar este fondo y lo vamos a duplicar con botón derecho, duplicar capa, lo ponemos por sobre todas las capas y en modo de combinación activamos claro suave. Ahora vamos a archivo, exportar animación, película, le ponemos un nombre a la animación que vamos a exportar, le damos a aceptar y podemos dejar los mismos tamaños que creamos el proyecto en 4K, le damos a aceptar y esperamos a que se exporte nuestra animación. Bueno, esta es la animación que hemos logrado hacer en este tutorial. Como pudieron darse cuenta, pudimos aprender a dibujar el cabello de una forma suave y realista, para posteriormente hacer una animación del cabello que se vea natural y muy suave. Les dejo acá otro video en donde podemos aprender a hacer animación en Clip Studio Paint. Nos vemos en el siguiente video.